Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Mati, ¿cómo estás? Todo tranquilo, todo en orden. Bueno, bienvenido. Estamos en el episodio número 86 de PLF y tenemos un nuevo invitado, un querido amigo Mati Sakal, que ahora va a contar un poco, como hacemos siempre, que se presente y dejamos a los invitados, a los orjim, que puedan presentarse ellos mismos para contar de dónde vienen, de dónde sale su Torá, su relación con el judaísmo y con el tema que vamos a tratar hoy. Y el gran tema va a tener que ver con cuáles son las perspectivas judías, eso me voy a ocupar un poquito yo, en relación al tema de los migrantes y los refugiados, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes miradas de los judíos en relación a qué significa ser un migrante y especialmente qué significa ser un refugiado, ¿no? Y Mati claramente ahora se va a presentar y va a decir por qué estamos trabajando este tema con él. Así que Mati, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Uri, muchas gracias Elo también. Muchas veces escuché este podcast, así que está bueno también participar. Bueno, mi nombre es Matías Sakal, tengo 26 años, soy abogado. Y mi identidad o mi trayectoria comunitaria es, digamos, fluida, podríamos decir. Desde chico fui a una escuela judía, Weizmann, pero podría decir tranquilamente que mi tradición judía está muy arraigada en la familia, o por la figura más que nada de mi abuelo. Mi abuelo fue quien me enseñó a mí, a mi tío, a mis hermanos, a mis primos a leer la Torá. O sea, yo no hice Talmud Torá convencional, digamos. Yo iba todos los viernes, una hora, durante un año a estudiar Torá con mi abuelo. Ese fue mi Talmud Torá. Quien me enseñó... ¿Tu abuelo era Sakal o No, Gerades, el papá de mi mamá. ¿Y cuál es el apellido? Gerade, de Turquía, origen de Turquía. Y él es quien me enseñó a mí a leer la Torá, que hice mi bar mitzvah en Agudat Dodim. Pero para ese entonces... sos turco. Soy turco, sí. Pareces una persona que no quiere decir negro. Dice, no, fui acá. Sí, soy no, turco, pero pará, soy sefaradí. soy turco, soy sefaradí bueno. seguro, pero pará, pues te adelantaste, no llegaba, esto es como una historia, un sipur. Para ese entonces yo era lo que hoy, o sea, muchos llaman, digamos, judío fluido. Yo iba, por ejemplo, a Agudat Dodim, pero iba a la escuela Weizmann, ashkenazí, conservadora, mazortí. Iba a la mañana del sábado para prepararme para mi bar mitzvah, Agudat Dodim, digamos. A la tarde yo iba a Sisao, digamos, que es un country... Digamos, todo turco, qué laico. bárbaro. Y a la noche iba a las Peulot en Weizmann, donde después me enganché, fui 5 años Madrid, coordinador, 2 años director de juventud. Pero podríamos decir que tenía lo mejor de todos los mundos, o un poco de cada lugar, y eso también me marca quién soy hoy yo como judío, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Lo que te hizo buen judío fue Weizmann. Ahí te hiciste ruso y mirá todo lo que lograste. Te recibiste de abogado. Uri, poneme orden, por favor. Él es como que desde que dejó los hábitos un poco se transformó en un terrorista, así que vamos a dejarlo él hablar porque él habla y habla. Al Fadi, ¿no? Como decimos nosotros. Está bien. Por favor, no hablen en árabe en este podcast. También debo decir que en 2015 tuve la oportunidad de ir a estudiar a Israel en la Conservative Yeshiva, donde Uri me imagino que conocerás. Y donde ahí conocí un mundo de significados judíos que no había tenido acceso en mi vida. Y conocí un movimiento mazortí, digamos, distinto al que conocemos acá en Argentina. Y bueno, es eso que contaba, o sea, conocí estos 3 mundos y me crié, digamos, en esos 3 mundos. Así que de ahí viene un poco mi Torá, digamos. Ese es tu Torá, ese es tu judaísmo. ¿Y de dónde sale el tema que vamos a trabajar hoy, que es el tema de los refugiados? Mira, esto no es porque estoy acá, pero siempre lo cuento. Hay una drayá tuya, Uri, que vos tenías en tu... No, en serio. Uri... Cuando hablan de vos, deja que hablen de vos. Ahora que están hablando de mí, vamos. Voy a invitar a alguien para que hable bien de mí. No sé, Elo, si tenés una página, pero nunca leí algo tuyo, me encantaría, en serio. Bueno, después te paso mis libros. Ahí va.
que vos tenés una pequeña explicación de la Shoah en tu página, que decías esto de las dos respuestas, universal y particular a la Shoah. Vos decías que lo particular fue la creación del Estado de Israel y la universal fue la Declaración de Derechos Humanos. Yo ya quizás lo comprendía desde antes, pero vos lo pusiste en palabras, Uri, y creo que esas son mis dos como valores o lealtades, digamos, hacia Israel, con quien me siento muy conectado, intento saber qué pasa, qué sucede en ese país, y con los derechos humanos, que es el área donde decidí especializarme luego de recibirme como abogado. Y dentro de derechos humanos, más concretamente en el área de derecho internacional de los refugiados, que es un poco donde trabajo ahora. Yo trabajo en la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, es la secretaría del Estado argentino que decide quién sí y quién no es reconocido como refugiado en Argentina. O sea que vos trabajás en una comisión que cuando alguien se presenta con una solicitud, ahora nos vas a contar un poco, ¿no? ¿Qué significa cómo presentarse como refugiado, de qué países, con qué antecedentes, todo? Ustedes están en una comisión que deciden quién entra y quién no entra, quién pasa la frontera y quién no. Sí, es mucho más complejo, o sea, no es que yo decido para nada, yo estoy en el área de legales. Hay un comisionado, varios son comisionados que deciden, pero digamos, tiene un proceso legal que está regido por una ley, y está un proceso administrativo que después hay instancias judiciales, bueno, cuestiones jurídicas, digamos. Elo, vos desde tu parte del mundo abogado, ¿conoces algo de esto o no? Sí, trabajar? o sea, muchas veces, la verdad que muchas veces no, todos los días me escriben gente así de refugiados, constantemente pidiendo que se quieren escapar de Siria, de la guerra, de esto, de lo otro, así que hay una gran cantidad de población árabe que todo el tiempo está escribiendo, pidiendo venir acá a la Argentina, piden carta de invitación, bueno, esos son temas más técnicos que después podemos hablar. Pero sí, sí, sí. Y después todos los días en YouTube me aparece la propaganda de Adrián, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Julián Wage con ACNUR, ¿no? Se llama, Mati, ACNUR es la agencia Están a de la ONU full, están a full. Sí, sí, Y como porque... dicen, si hay una propaganda que la ves mucho tiempo es porque están juntando plata, pues si no ya lo hubiesen sacado. Así que deben estar juntando plata, pues todos los días, a mí en YouTube lo único que me aparece es ACNUR, me aparece Julián Wage. Contá para los que no saben, Mati, ¿qué es ACNUR? ACNUR es la sigla del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es la agencia de la ONU para los refugiados. Es la agencia específica de la ONU que trata con toda la temática de refugiados, desplazados internacionales y todas estas cuestiones. Pero sí, digamos, hace poco se creó en Argentina la Fundación ACNUR, que es la que junta los fondos para esto, pero también tienen, digamos, fondos internacionales. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los refugiados y vamos a ir al tema judío, ¿no? Porque no es un Dale. podcast especializado en temas de derecho y demás. No, me pareció muy interesante tu propuesta. Y aparte es lo que me está empezando a gustar, Elo, que cuando tenemos a alguien que nos ve, que nos escucha ya hace casi 2 años, lo que empezamos, me dice, Uri, yo me estoy dedicando a tal tema y quiero relacionarlo con el judaísmo, ¿por qué no hacemos un episodio de eso, como me dijo Mati? Y me pareció espectacular poder ser, ¿no? Un podcast que sea una plataforma también para hacer escuchar las voces y conectarlo con lo judío que atraviesa nuestras vidas. Primero, me permito unos minutos para, quizás introductorios, estos primeros 10 minutos, para hablar un poco de la perspectiva judía en relación a los inmigrantes y a los refugiados. Pero lo que es muy interesante es que muchas veces los judíos siempre hablamos en términos teóricos. Y en términos teóricos, todo es muy lindo, ¿no es cierto? La gran frase que se repite hay 36 veces que se repite en la Torá, ¿sí? En diferentes formas, Beabta la guerra, o Loto nueta guerra, amarás al extranjero, o no maltratarás al extranjero. Una y otra vez aparece esta idea. ¿Por qué aparece esta noción? Porque Kigera item beretz Mitzrayim. Porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Si hubo un episodio en la historia del pueblo judío que nos marcó a fuego, sin lugar a dudas fue, ya sea histórico, como hablábamos, o no histórico, o folclórico, o reconstruido, lo que fuese. No vamos a entrar en debates históricos, que siempre le gusta decir, no, pero no estuvimos exactamente esa cantidad de años y tanta gente en Egipto. Ese no es el tema, sino como relato fundante de los judíos es que nos creamos como un pueblo en Egipto, ¿no? Y fuimos extranjeros en Egipto y sufrimos en carne propia nuestros antepasados el sufrimiento de lo que es ser un extranjero en una tierra extraña, que sos una minoría reprimida, esclavizada, no tomada en cuenta. Entonces, eso marcó a fuego y en la Torá aparece una y otra vez.
que no podemos maltratar al extranjero por esa razón. Y que es más, tal como tenemos que Beapta le rajaca moja, amarás a tu próximo como a ti mismo, ese versículo que conocemos todos, a veces Beapta la guerra moja, en la misma categoría de la Torah. Y amarás al extranjero como a ti mismo. Entonces no es solamente amar al que es igual que vos, al mismo argentino, al mismo judío, al mismo israelí, sino que te dice, de la misma forma que amás al que es igual que vos, al que se parece a vos, al que vive como vos, al que piensa como vos, amás también al extranjero, ¿no? Y estoy tirando ideas que se me ocurren en la cabeza, si les ocurren algunas otras fuentes, traigan para empezar este torbellino de ideas y después ir más a los temas que Mati va a traer para pensar. También me parece que es interesante esta noción de los Arei Miklat. Los Arei Miklat eran, ¿qué eran, Elo o Mati? ¿Se acuerdan? Ciudades de refugio. Bueno, entonces me preguntabas, ¿existían refugiados? Sí, existían refugiados en el mundo antiguo, Mati. Fíjate qué interesante. Los Arei Miklat, estas ciudades de refugio para alguien que mataba accidentalmente. Quizás no es la misma categoría de refugiados que estamos hablando hoy, Mati, ¿no es cierto? Sin embargo, existe esta idea de, bueno, alguien que cometió algo, o alguien que hizo algo, o alguien que pasó algo, entonces escapaba para que no lo maten. Más allá del sentido, hoy en día quizás un refugiado se escapa de algún lugar porque como minoría está siendo perseguida religiosamente, étnicamente, o políticamente, o por lo que fuese. En la antigüedad se escapaban porque alguien los quería matar. El Goel Adam, el vengador de sangre, los quería matar, y la propia Torah dice, una de las primeras cosas que tienen que hacer cuando lleguen a la tierra de Israel es hacer 6 Arei Miklat, 6 ciudades de refugio. Mirá 3 qué en el este interesante. del Jordán y 3 en el oeste del Jordán. Y más las 42 ciudades de los Leviim, de los levitas que estudian como ciudades de refugio, por lo cual, por lo menos en el pensamiento bíblico, había 48 lugares donde un refugiado podía escaparse cuando necesitaba ayuda, ¿no? Esto me parece que también es para ayudarnos a pensar y para despertar la conversación contigo, Mati. Arranca. Sí, y qué interesante esto que decís, Uri, por el hecho de que, digamos, la misma Torá trae de proteger de la misma sociedad. O sea, la misma sociedad sabía que podía suceder esto y que vamos a crear estas ciudades de refugio para proteger de lo que nosotros mismos podemos hacerle a alguien que pueda hacer algo que va contra nuestras normas. O sea, no estamos hablando quizás de extranjeros. Puede ser alguien mismo dentro de nosotros que, digamos, en este caso, no sé cómo se aplicaba esto de Arei Miklat, pero sí, o sea, digamos, puede haber personas que cometan un error y tenemos que tener un sistema que los proteja. Exacto. Eran ciudades donde ese vengador de la sangre, ese quien lo estaba persiguiendo, vamos a ponerlo en términos modernos, no podía ingresar allí, y ahí tenía como todas las comunidades, ¿no? Incluso el Talmud dice en el Tratado de Makot, que es el que trabaja esto, que el rabino tenía que exiliarse en esa ciudad con él y le tenía que seguir enseñando Torah y tenía que haber canales de agua para que lleguen a esa ciudad. No eran cárceles, tenía que tener una vida muy digna en esa ciudad. Entonces me parece muy interesante pensar estos Arei Miklat hace 3.000 años. Muy loco. Después hay una discusión histórica si existieron o no existieron realmente estas ciudades. Pero como término, como noción de alguien que es un palit, vamos a sumar una palabra en hebreo, es un refugiado, un palit, se escapa y tiene una ciudad que lo tiene que proteger. Y tiene el deber de protegerlo. Y los que estaban en esa ciudad no podían prohibirle el acceso. Eso también es interesante cuando ahora hablamos de refugiados, quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar. Y otra categoría que sumo para ir pensando juntos, y después haciendo un mishmash, vamos a ver qué sale de todo esto, me parece también la categoría de Abraham, ¿cierto? Abraham, él se presenta como Ger de Toshav Anoji. La primera presentación de Abraham dice, yo soy un extranjero y un residente ante ustedes. ¿Recuerdan cuando Mati, Elo, cuando van a comprar la porción de Machpelah, Meharata Machpelah, sí, la cueva de Machpelah para enterrar a Sara? Él como se presenta diciendo, yo soy un extranjero y un residente ante ustedes. Es como que, y de vuelta, y eso marcó la categoría de Abraham, es como la gran categoría de los judíos a nivel históricos. Siempre somos parte residentes y parte extranjeros. Es como que no nos sentimos del todo en un lugar y en parte nos sentimos extranjeros, pero a la vez estamos acá y pagamos los impuestos locales, pero hay algo de nuestra extranjería, y esto se vio mucho más en la Edad Media, ¿no es cierto? Como el judío que tenía que migrar de un lugar al otro, no por querer la mayoría de las veces, sino por necesidad, ¿no? Por un pogrom, por una persecución de un lado al otro. Entonces estaba unos años en un lugar cuando le permitían con alguna cédula de algún obispo de turno, de algún duque, de algún lugar, y después se tenían que ir a otro lugar. Entonces, esta idea del judío perseguido, que tenía que encontrar a alguien que se congraciase con la población judía y que los deje estar en un lugar, me parece también marca a fuego todo esto. Entonces, la gran pregunta, todas estas cuestiones históricas, yo diría que tienden a una tradición judía que el extranjero va a tener un lugar ponderante en nuestra ética, cómo cuidar al extranjero, y también la categoría me parece, para sumar uno más, digo, yo hablo por hablar porque soy rabino, pero digo, sumo información y después vemos qué hacemos con todo esto que estamos hablando, Mati, y cómo se relaciona, y Elo también,
también la idea de Ahnasat Orhim, de recibir visitas. Y Ahnasat Orhim, hoy Elo o Mati, vos lo tenés, bueno, voy a recibir a mi familia, a un amigo en Shabbat, ¿sí? En una cena de Shabbat. Pero eso no es el Ahnasat Orhim bíblico. No, hay que recibir a ese de que está fuera del templo, Claro. que nadie lo quiere recibir, que está todo mal bañado, mal vestido, con feo olor. A ese tiene que recibir. Claro, el pordiosero, el pobre, el que no tiene, y también al extranjero literalmente. ¿Qué es lo que hace Abraham cuando ve pasar a los tres árabes, a los tres beduinos por la zona? Que no sabía que eran ángeles. Va y les da agua, les da comida, les da un techo, les da un lugar, digo, pasen a casa. Eso es el verdadero Ahnasat Orhim. Hoy yo siento que hay muchos conceptos fuertemente proféticos y morales de la tradición judía que los alivianamos un poco, ¿no? Ahnasat Orhim significa, bueno, invitar a ese primo que me cae bien, a ese amigo, a ese que quiero hacerle kirub, que quiero que cumpla un poco con mis mitzvot. Pero el verdadero Ahnasat Orhim, si vamos a las fuentes y no las queremos jugar... Decilo en castellano, Uri, Ahnasat Orhim, pues la gente se enoja. Recibir visitas. Hacer ingresar visitas, no es recibir visitas, también es más fuerte, es hacer ingresar visitas. Porque no sé cómo funciona el mundo de refugiados, quiero saber, Mati, esta idea de Ahnasat Orhim es hacer ingresar visitas. ¿Qué significa? No solamente esperar a que te toquen la puerta, a que te llamen y que te digan, hola, Mati, me estoy escapando porque me está persiguiendo tal dictador o tal cosa me está persiguiendo. Mirá, qué interesante. Necesito ingresar, es ir a buscarlo, porque Abraham lo que hacía era, estaba Bejatzot Hayom en la mitad del día, luego de la circuncisión, esperando a ver quién necesitase. ¿Sí? Mirá, Él los iba a buscar. Es muy interesante esto, Uri, porque, digamos, y él lo conecto con lo que decía Elo antes, de que mucha gente árabe que lo llama o le manda mensajes, no sé cómo es, porque Argentina tiene un programa que se llama Programa Siria, que funciona de esta manera, es con llamantes, es decir, Argentina iba a recibir a sirios o refugiados sirios, que entre nosotros, digamos, son gente que podía pagar un pasaje, o sea, la mayoría de los refugiados sirios se encuentran en Líbano, en las fronteras del país, que salen caminando con lo opuesto. Pero Argentina tenía este programa que es justamente lo que decías vos antes, ¿no? Llamantes, es decir, tenés una familia árabe o una familia generalmente árabe o siria que se compromete a trabajar con ellos en su integración acá, porque Argentina dice, bueno, ok, yo los recibo, pero no les puedo dar casa, no les puedo dar... O sea, el sistema de Argentina quizás no es tan sólido como puede ser el de Canadá, Alemania, pero bueno, los recibimos, les damos la documentación, pero no les podemos ofrecer más que eso, entonces funciona de esta manera, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que me parece que a nivel general, simplemente para terminar mi primera parte aquí de hoy, a nivel general es como que la tendencia ideológica judía, en su sentido más abstracto, más en el ideal, tiene que ver con sí o sí recibir refugiados, tratar bien al extranjero, y más, dice algo más, incluso lo último, que siempre digo lo último, pero siempre decía algo más. Algo más. La Torá, una y otra vez, en la parashá de la semana pasada, veíamos también que decía que iba a haber una sola ley para el extranjero y para el residente. Eso es fundamental. Digamos, esta idea de que no puede haber dos leyes. Una vez que ya hiciste ingresar a alguien al país, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que vos. Eso también lo dice la Torá en repetidas ocasiones, en el libro de Bamidbar, en el libro de Shmot, en el libro de Barim, Deuteronomio, Éxodo y Números, ¿no? Entonces también es otro concepto bastante interesante para arrojar aquí, que una vez que lo haces ingresar, igualdad absoluta. Uri, eso es súper interesante porque muchas veces, y esto es un discurso que escuchamos mucho dentro de la comunidad, pero fuera también, digamos, esta idea de que los migrantes vienen a sacarnos los puestos de trabajo, esta idea de que, bueno, pero vienen a nuestros hospitales, entonces no hay lugar para los argentinos. Y es un poco esto que vos decías desde la fuente nuestra, de nuestra tradición, pero también, digamos, bueno, si están acá, digamos, los derechos, yo voy a hablar de un enfoque más legal quizás, los derechos humanos son universales y, digamos, nos llenamos la boca quizás hablando de derechos humanos universales, pero mirá, ojo, porque él es boliviano o él es paraguayo, entonces no tiene el mismo acceso a la salud que yo, que soy argentino, pero no estamos hablando de que los derechos humanos son universales. Entonces es un poco esto que viene a traer la Torá, dice, bueno, la misma ley para todos, porque si no, es una cuestión discriminatoria en algún punto. Sí, yo quiero, de vuelta, sumo esto más para empezar el debate, creo que Elo y Mati van a tener cosas interesantes para decir, yo dije todo esto y me marqué varias veces en decirlo en el sentido ideal, en el sentido profético, en lo que debería ser. Pero me guardo de decir si en la práctica es así, porque creo que hay una gran hipocresía en la tradición judía, que esto lo podemos citar en la sinagoga, podemos dar Dvar Torah, esta prédica, podemos escribir sobre cosas muy lindas que dice la Torah, pero en la práctica, gran parte de la comunidad judía creo que se alinea con gran parte de la población no judía también,
que el migrante, el refugiado, genera un miedo. Tenemos que decir, no, que se quede afuera. De última, si tenemos que donar plata, ok, donamos, pero que se quede ahí, que no venga a nuestro territorio. Y ahí es donde creo que se pone, y también en Israel, ¿no es cierto? Porque Israel también nos llenamos la boca de muchas cosas, y quiero también hablar de cómo Israel trabaja con el tema de los refugiados inmigrantes, que me parece importante. Y esto es lo que decía Martin Buber en un momento. Porque una cosa es quedarnos con el discurso de lo judío ideal cuando no tenemos poder político, cuando somos el poder de minoría, como en la época del Talmud, que podíamos decir cosas hermosas, o en la Edad Media cosas hermosas sobre el lugar de los refugiados y demás, pero que no teníamos poder político, no teníamos un Estado. Ahora que tenemos un Estado y tenemos comunidades fuertes en muchos países del mundo, ¿cómo vamos a actuar como judíos? ¿Simplemente el discurso para afuera o vamos a volver realmente a la fuente y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiere Dios de nosotros, esto es lo que quiere la Torá de nosotros, más allá de que vaya en contra de nosotros, que nos dé miedo, más allá de que la cuestión económica o los prejuicios que tengamos al otro, esto es lo que la Torá demanda de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Yo lo que creo, Uri, que yo empezaría del presente para atrás, para la Torá, y a mí particularmente lo que me llama con esto de la publicidad ACNUR y toda la gente que me escribe, es que yo digo, qué loco, ¿no? Porque hasta la creación del Estado de Israel, los judíos teníamos la indiferencia de la población mundial, igual que tienen estos sirios, igual esta gente que está perseguida por la guerra, igual estos, no me acuerdo, estos africanos que mataron hace poco 1 millón de personas, no me acuerdo bien quién era, que los habían, entre tribus africanas habían matado 1 millón de personas. El genocidio en Ruanda. Claro, exacto. Entonces yo digo, hoy en día nosotros todos los judíos estamos como con la panza llena y yo digo, con la misma indiferencia que yo veo a un sirio, que no lo odio, no tengo ningún problema, pero me parece totalmente indiferente y la propaganda de Julián Weich, la verdad, me resbala completamente. Digo, la población mundial, porque a mí, por ejemplo, y me interrumpo de mí mismo, el tema de la pandemia me hizo entender cómo era el nazismo, ¿no? Entonces yo decía, claro, acá viene un tipo, y Uri va a estar de acuerdo conmigo, lo ve a Uri caminar con sus hijos que tienen que tomar sol, tienen que tomar vitamina D de dedo, tienen que estar al aire libre para estar sanos y te denuncian. Entonces digo, así es como hacían en Alemania los nazis. Vos decís, ¿cómo puede ser que toda la población alemana era mala? No, ¿entendés? Entonces yo digo, con la pandemia aprendí lo que es el nazismo. Y ahora estoy aprendiendo diciendo, la gente cuando le decían durante la Segunda Guerra Mundial, che, están matando a los judíos en el campo de concentración, ya, gente que decía, como digo yo de los sirios, bueno, Ruanda, ¿cuánto? Se murieron 1 millón de africanos. Bueno, está bien, che, a ver, ¿qué puedo ver en Netflix? ¿Entendés? Entonces yo no creo que la gente era antisemita, digamos, ¿no? O le chupaba un huevo, por decir un término técnico, durante la Segunda Guerra Mundial los judíos. Es como nosotros con los indios, con los africanos de Ruanda, no les importa. ¿Me explico? ¿Están de acuerdo? No, la gente no le importaba nada a los judíos. Y con razón, si a mí tampoco me importa la gente de Ruanda o de Siria. A ver, tampoco, es verdad lo que decís, tampoco se le puede exigir a todos que todos estemos al tanto de todo, pero con esto que decías, que antes éramos nosotros y ahora son otros, hay una frase de Golda Meir que es muy interesante, que ella dice, lo que hizo el sionismo es borrar del diccionario la palabra refugiado judío. Claro. Hoy en día ya no existe más un refugiado judío porque la mayoría fue absorbido por Israel. Está bueno eso. Pero bueno, también con estas tensiones, digamos, Israel tiene... Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? La gran pregunta, claro. Mati, que planteamos es cuál es la responsabilidad que tenemos ahora nosotros como judíos cuando ya no existe más esa categoría de refugiados judíos, porque ya en los países que vivimos nos aceptan, con más antisemitismo, menos antisemitismo, y si no, de último nos tomamos un avión y nos vamos para Israel. Punto. ¿Sí? Pero termina siendo así. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con el otro? ¿Vamos a hacer exactamente lo mismo? ¿Vamos a hacer un estilo Elo? ¿Sí? Que nos importa poco lo que le pasa. Vos también te importa muy poco, ¿eh? Yo lo digo, vos no. Es verdad. También hay algo de Elo, lo que me gusta es que hay mucha gente que no le gusta lo que dice Elo, porque Elo dice lo que mucha gente piensa, pero no dice. Claro. ¿Sí? O lo que la gente hace, Si la verdad somos indiferentes. Yo ni me da para donarle 100 pesos a ACNUR, porque digo, ¿y dónde va la plata? El 80% se lo debe llevar el departamento de marketing, todo lo que pusieron en internet, todo, y capaz que le llega $1 o $1 a eso. Entonces yo lo digo y no la careteo, no digo, ay, pobres chicos, los sirios, y igual no. Pero bueno, nada. Mati, me parece que tenemos un judío un poco diferente que sí se tomó a pecho esto, y me parece que... trabaja ahí, yo no le doy ningún mérito. ¿Qué mérito tiene si lo hace por plata? ¿Qué mérito tiene? No, pero... No es tan así. A ver, defendete, Mati. Vamos a poner las cosas, pero vamos a poner las cosas blanco sobre negro, a ver. Vamos. No, negro sobre blanco, pará. Siempre yo dije negro sobre blanco. Si la hoja es blanca, escribís. Bueno, negro sobre blanco. ¿Cómo es al revés? Bueno, negro sobre blanco, pero vamos a ser claros. A ver, nadie te exige a vos, Elo,
que vos, digamos, dones para todas las causas, pero sí creo que hay un debate acá que hay que dar, que es cuál es la posición desde la tradición judía y, digamos, desde un compromiso social con esa tradición. Claro, Un debate muy interesante que es, Hayas es una organización basada en, o sea, judía en Estados Unidos, se fundó, y la razón de ser de esa organización era ayudar a los refugiados judíos después de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes también, pero bueno, no importa. Y ellos tuvieron un debate enorme cuando se crea Israel, porque Israel absorbe a la mayoría de los judíos, y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos toda esta estructura, ¿seguimos trabajando por refugiados no judíos o no? Y este mismo debate que tenemos nosotros lo tuvieron ellos. Yo estuve en las oficinas de Hayas. Y ellos tienen todo un plantel de rabinos trabajando ahí para concientizar a la comunidad judía de la temática de los refugiados, pero ellos decían, ¿qué hacemos? Y llegaron a una conclusión que para mí es muy ideal, muy linda, pero también grafica esto, que es, decían, nosotros antes ayudábamos porque somos a los judíos desde nuestra tradición judía, y ahora ayudamos a los no judíos porque somos judíos. Es decir, porque nuestra tradición nos lo demanda. Entonces, como que ellos resignificaron también, y eso me parece algo hermoso en mi punto de vista, digamos, resignificaron las tradiciones para llegar a un lugar donde esos ya estaban, pero digamos, y mucho también lo que ellos me pasaban, por ejemplo, casos concretos, un sitio que iba a Hayas a pedir ayuda. Y el sirio decía, pero ellos no me van a ayudar porque son judíos. Claro. Pues sabemos que hay un conflicto en Medio Oriente, Israel, todos los preconceptos metidos ahí en el medio. Y Jai decía, no, o sea, acá, o sea, esto es una cuestión humanitaria. Y creo que también, eso es también mostrar, digamos, la pluralidad que puede haber en el judaísmo. Y creo que es algo hermoso. No, y eso también, Mati, me parece que es este debate de los refugiados, creo que nos trae un debate muy bueno para todos los que están escuchando y viendo Pieles, que es esta noción de los judíos muchas veces en la historia solo pensamos para los judíos. ¿Okay? Y el bienestar del otro judío. Y la pregunta típica, ¿es bueno para los judíos? ¿Vieron cuando Trump subió al poder o Bolsonaro subió al poder? Una de las primeras cosas que escuchabas en la comunidad judía es, pero es bueno para los judíos, por más que sea malo para su población, para la gran mayoría de su población, para los sectores más minoritarios, para las minorías, los extranjeros en cada uno de sus países, por sus políticas, ¿no? Neoliberales y de bastante racismo hablado, ¿no? Pero si es bueno para los judíos está bien. Y por gran parte de la historia también los judíos solo nos ocupamos de los judíos porque si no nadie se ocupaba de nosotros. Este me parece que es ese gran debate que da Hayas o otras organizaciones, que para dejar de pensar un poco a los judíos solo a los judíos y empezar a pensar en el mundo entero, ¿no? Porque también creo que las grandes religiones del mundo, cuando tienen que ayudar, no ayudan únicamente a los propios. Esto es algo que tenemos solamente los judíos, ¿no? Porque pensar en el cristianismo, pensar en el islam, cuando son esas organizaciones que ayudan dentro de un marco religioso, ayudan a todos por igual porque lo sienten que es un compromiso religioso. Entonces nosotros como judíos nos digamos, no, ayuda al judío. Pero también el propio Talmud dice, de la misma forma que le das de comer a un judío, tenés que dar de comer a unos judíos, de la misma forma que tenés que ocuparte de enterrar a un judío, de enterrar a unos judíos, ¿no? Entonces sí hay algo de la tradición judía, no te ocupes solo de los judíos. Entonces me parece lo que hace Hayas, me parece espectacular. Me parece que es un gran ejemplo para la comunidad judía, para romper con este círculo vicioso que es el gueto que los judíos veníamos y que pudimos romper, pero muchos no terminamos de romper, ¿no? Creo que era Marshall Mayer, ¿no, Uri? Que decía que no estábamos en este mundo para hacer el mundo más judío, sino el mundo más humano, ¿no? Y creo que también tiene que ver con ese sector, digamos, desde un compromiso con las tradiciones, pero que se traduce en activismo social. Y eso creo que es algo, por lo menos, que a mí me identifica. No sé a vos, Elo. Lo que pasa es que yo me estoy poniendo en abogado del diablo y acá me hablan de Hayas, de esto, de todo lo otro, y yo digo, bueno, pero después tenemos un conflicto con los palestinos, que hay 3 millones de palestinos ahí hacinados, que están todos refugiados. Entonces, muy lindo Hayas, las oficinas en New York, el director ejecutivo cobra $500.000 por año, y está bien, que haga todo lo que quiera, pero después tenés un conflicto, una guerra ahí, y por otro lado me pongo en abogado del diablo de los árabes, pero también de los judíos. Bueno, pero escúchame, si los propios árabes no reciben a los propios palestinos, ¿viste? Es un quilombo. A ver, no sé acá el rabino y el especialista. No, porque es fácil hablar en abstracto. Los africanos de Ruanda, vamos a hablar del 1 millón de la última así holocausto que hicieron, pero el quilombo lo tenemos en el jardín de nuestra casa, lo tenemos ahí en Israel a 100 metros. No es que, bueno, desde... No. O sea, a ver si Israel absorbe población, no sé qué. No, ¿qué población? Perfecto, Si Eli.
Elo, pero ese es un debate que en última instancia es el Estado de Israel el que lo tiene que dar. No sé si la comunidad judía, o sea, la comunidad judía del mundo puede Mm, opinar, puede hacer lobby, pero a fin de cuentas es el Ministerio de Interior de Israel el que tiene que decidir qué vamos a hacer con los refugiados palestinos, y yo creo que eso se decidirá en un futuro acuerdo de paz, si llega a haber con un futuro Estado palestino o no. Pero digo, mm. desde la tradición judía sí hay algo para decir al respecto. Y creo que por lo que está contando Uri tiene algo que ver con lo que se propone un poco el derecho internacional de los refugiados. A Mm. ver, O sea, hablarnos un digo, poquito de eso, Mati. Contanos un poco para los que no sabemos y los que generalmente escuchan Pieles para aprender más del judaísmo, recién escucharon un poco del judaísmo y los refugiados y los migrantes. Contanos un poco desde tu saber, desde tu expertise, cuál es la situación actual de los refugiados, cómo funciona a nivel legal hoy la historia reciente de este tema. bueno, es muy loco porque justo el 20 de junio, hace 2 días, fue el Día Internacional de las Personas Refugiadas y ACNUR saca siempre el informe de tendencias mundiales. Hoy en día hay 79,5, digamos, aproximadamente, millones de personas desplazadas en el mundo. O sea, es un Un dato, montón, es un un montón. montón, es un montón, y estamos hablando de que el crecimiento del año pasado, que habían 63, o sea, es Mm. gigante, inmenso. Si uno va a O sea, ver, que decir, digamos, 80 millones de personas del mundo que son desplazados. sí, ojo, no es lo mismo refugiados que desplazados, son conceptos jurídicos, pero si quieren más adelante hablamos, pero el 68% de esos 80 más o menos proviene de 5 países. A ver, 6,6 millones de Siria, o sea, de la República Árabe Siria, ¿no? Por el conflicto que 3,7, empezó hace unos 10 años sí, en Siria, la guerra civil de Siria. Okay. 3,7 viene de Venezuela, Sí, que acá los tenemos muy cerca, y digamos, sí. también hay una situación en Latinoamérica con esto. 2,5 millones más o menos de Afganistán, y después Sudán del Sur y Myanmar, que en Myanmar, Mm. con la minoría rohingya, musulmanes, hubo toda una cuestión de, digamos, de quienes lo califican de genocidio, y también una situación muy fuerte. Ahora, vos decís, estamos hablando de cantidades, yo digo 3,5, pero son 3,5 millones de personas, o sea, estamos hablando de Ah, mucha gente, y eso quiere decir que uno dice, bueno, ¿qué hacemos contra esas personas? Bueno, y quizás también tenemos que pensar 2 pasos atrás, es decir, ¿qué está pasando en esos países que la gente se está yendo? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la comunidad internacional para Pero fortalecer esos quiero que me países? explique, yo soy un ignorante absoluto Dale. del tema. ¿Cuál es la diferencia entre desplazante y refugiado? Y todo el mundo, yo estoy haciendo este podcast en mi casa, nunca vieron este background, estoy haciendo este podcast en mi casa, y estoy justo viendo en la puerta de enfrente, que sé que es una familia que se escapó de Venezuela y que justo pegó una bandera de Argentina, porque anteayer fue el Día de la Bandera. ¿Ellos que ya están acá en Argentina son parte de estos 3,7 millones o no? Esa es una pregunta que te No. hago A técnica ver, para entender. sí, no. Te explico por qué. Es muy abogado esto. Qué judía la respuesta. Sí, no, desplazados, la CNUR utiliza con los venezolanos particularmente el término desplazados porque hay muchos venezolanos que no solicitan refugio y que vienen acá como migrantes. ¿Pero por qué es eso? Porque Argentina tiene una ley de migración que es bastante bondadosa, pero en el buen sentido, no de manera peyorativa, digamos. Es buena, digamos, porque todos los países miembros del Mercosur tienen un criterio, un motivo para solicitar la residencia temporaria en Argentina. claro. Entonces muchos venezolanos dicen, no necesito hacer todo el proceso, salvo que algunos que digan, no, mira, yo pasé una situación terrible en Venezuela, hay muchos casos que lo podemos leer, de desapariciones, de torturas, de matanzas, y esos sí deciden someterse a el régimen de solicitante de asilo y refugiado, que ambos regímenes son en paralelo, o sea, vos podés ir como migrante y como refugiado a la vez, en Argentina. Puedes Eh, empezar como migrante llegando cruzando la frontera y después pedís asilo de refugiado. Iniciás los 2 trámites a la vez, y digamos, obviamente se cruza información, pero hay una distinción entre un migrante y un refugiado, o sea, no es lo mismo un Entonces, migrante. estas 80 millones de personas que decís, específicamente estos 5 países más otros, ya no están en sus países de origen. A ellos se llaman refugiados, ¿sí o no? 79,5 millones de desplazados en el mundo. Ojo, desplazados puede ser desplazados internos, por ejemplo, el conflicto armado colombiano. Mucha gente se desplaza del sur al norte de Colombia porque en el sur está la FARC. Después la FARC va Ok. para el norte y se van. Y digamos, esos son desplazados internos que se incluyen, pero
digamos, después tenés, cuando cruzan una frontera internacional, ya son desplazados internacionales. Esa es una distinción teórica, jurídica. No, ok. Pero, Hoy 80 millones de personas del mundo están claro, desplazados de su lugar de origen, de donde quisieran no vivir si están la en la situación calle. estaría bien. Perfecto. Entonces, No, bueno, Excelente. Eso es lo pero que importa. no, y una aclaración más, yo que estoy en contra del coronavirus, imagínate de esas 80 millones, ¿cuántas todos estamos en personas? contra del Claro. coronavirus, No, pero no, yo medio no, no, boludo. de las estupideces que hacen los gobiernos que se preocupan porque se mueren de gripe. Digo, de esos 80 millones, ¿cuántos se mueren? ¿Entendés? Se deben morir 500.000 porque esos que están ahí desplazados de donde dijiste, que no tienen sistema de salud, no tienen sistema de higiene, no tienen nada. Se deben morir 500.000, 800.000 por año. Si hay 80 millones, imagínate, el 10% son 8, que se muera el 1% son 800.000 de no tener las condiciones de higiene básicas. Justamente por Nadie eso. se calienta, ¿eh? Después se mueren 100 blancos acá en Argentina o 100 blancos en New York y hay que cerrar 3.000 millones de personas, tenemos que estar en cuarentena hace 90 días y nadie se preocupa por estos tipos. Justamente por eso es que se hacen cada vez más campañas para concientizar a la gente. Digamos, en Argentina recién está empezando, pero en Europa está como muy desarrollado todo esto de que muchas personas donan algo de su sueldo a organizaciones humanitarias como ACNUR y todo esto. Pero lo que te decía antes, no es lo mismo un migrante que un refugiado. O sea, hay diferencias. Un migrante, por ejemplo, el refugiado principalmente se escapa de manera forzosa. O sea, no decide salir de su casa. O sea, se ve forzado a hacerlo. Los migrantes salen digamos, en líneas generales, no todos, pero de manera voluntaria. Y esa ya es una distinción clara. Un judío en 1492 en España era un refugiado. Exacto. Claro. Digamos, para entenderlo, Totalmente. o en 1190 cuando, de Inglaterra, o en 1240 de Francia, o en 1300 algo en tal otro lugar de Alemania, cuando los judíos venían un poco y los expulsaban del lugar, en 1497 de Portugal, los judíos se convertían en refugiados. Se iban no por voluntad. Exacto. Así Para es. entenderlo. Y digamos, hoy refugiado, hay una definición, hay una convención internacional del 51 que define quién es un refugiado y quién no, y que para mí es fundamental saberlo, porque digamos, hoy tipo cualquier persona en los medios, en todos lados, dicen es un refugiado, o hablan de los venezolanos como si todos fuesen refugiados, o hablan, no sé, de cualquier persona y dicen un refugiado. Y digamos, esta distinción nos viene a traer un poco de luz para entender de qué hablamos cuando hablamos de refugiado, y son como 4 ideas así que las voy a tirar medio rápido para que quede un poco claro, si les parece. Dale. O sea, un refugiado es una persona que tiene temor fundado, y es muy importante esta palabra fundado, o sea, porque no es que tiene un aspecto subjetivo y objetivo, es decir, que haya, por ejemplo, una situación de violencia generalizada, cuestiones objetivas que estén pasando, y una cuestión subjetiva de cómo lo percibe la persona, de ser perseguida por... La convención establece 5 motivos, después se fue ampliando, pero es por raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo o por razones políticas. Che, estás leyendo, Matías, ¿eh? Te veo los ojitos que se desvían. Y bueno, pero tengo que tener un yo pensé machete, que por lo sabías todo de menos. memoria, No, pará. Y dice, o sea, lo que dice es que se encuentra fuera de ese país y que no quiere o no puede atenerse a la protección de ese país. Puede ser un venezolano que se encuentra acá y no quiere pedirle a la embajada venezolana asistencia, o no puede, directamente no puede ir porque lo ponen preso o saben el gobierno venezolano que estaría acá. Entonces, ahí es como bastante claro, se intenta, digamos, objetivar la definición de refugiado, y después como que hay un montón de otras convenciones, declaraciones que amplían, digamos, todo esto. Pero sí, es una situación bastante difícil de afrontar, y creo que la comunidad internacional no da una respuesta a un montón de personas que las necesitan de manera urgente. No, a mí me impresiona, como decías vos, Uri, que o sea, antes del Estado de Israel en 1950, la expulsión de Portugal, de España, que los judíos constantemente estuvimos en otros países, y cómo en menos de 70 años para nosotros desapareció completamente. Y un judío que se va a Israel, imagínate, de un pobre refugiado, inclusive digo sirio, ¿no? Las condiciones que está, un judío en las peores condiciones que esté en el mundo, si llega a Israel, que va a llegar, porque va a haber un judío de la agencia judía, es un paraíso Israel. Es impresionante cómo el sionismo ¿no? erradicó ese problema para siempre. Es impresionante. Me parece la cita que trajo Mati antes, que de vuelta es un fenómeno que
a ver, los judíos fuimos quizás desde el Siempre. 586, antes de la Claro. era común, cuando es el primer exilio babilónico, incluso Claro. antes quizás, cuando es destruido el primer reino de Israel en 732 antes de la era común por los asirios, siempre nos convertimos en refugiados, digamos, en minorías viviendo en lugares que muchas veces no queríamos estar ahí, perseguidos, que quizás queríamos volver, ¿no? Porque aparte hay algo del refugiado también está como, no sé si es una de las categorías, ¿no? Pero ese deseo de volver al lugar de origen, si las Obvio. condiciones mejoran, ¿no? Entonces, Obvio. ese deseo judío de volver a Jerusalén, entonces, esto es lo que yo digo que es impactante para mí, que el caso de los refugiados es un caso paradigmático para plantear cuando realmente nos comenzamos, nos la jugamos por los judíos realmente, más allá del discurso lindo. Es ahora que la situación de refugiados judíos se normalizó, en los últimos 70 años, y ya no tenemos ese problema, ya no somos refugiados. No somos Exacto. refugiados. Bueno. No somos refugiados. Los países nos dieron la nacionalidad, como antes no teníamos. Somos ciudadanos que podemos votar, tenemos derechos y obligaciones en la mayoría de los países del mundo. Más allá de algún rebrote de antisemitismo, y no me vengan a jugar con el antisemitismo en este caso, ¿sí? Y por el otro lado tenemos al Estado de Israel, que ante cualquier cosa podemos migrar ahí, estamos seguros si alguien nos persigue mucho. Pero estamos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer como judíos ahora? Y me parece que lo que hace Hayas es espectacular. Lo que hacen muchas comunidades judías, especialmente yo lo veo en Estados Unidos, y muchos rabinos progresistas de los Estados Unidos, y algunas voces que también se escuchan de Israel y demás. Vamos a separar la cuestión que me parece que es muy diferente, y creo que Mati lo dijiste, y quiero que después nos cuentes un poco. Separemos a Israel del resto del mundo judío, porque si no, es una conversación que es difícil de tener porque son dos realidades diferentes. Pero a nivel judío, para mí, para mí, yo desde mi lado rabínico, no sé si tener una política de la comunidad judía, sino ser portavoces de esta voz y que yo en mi comunidad pueda generar feligreses, no insensibles como él, ¿no? Un poco más sensibles como Mati. Yo soy mucho más sensible que vos, la diferencia es que no soy careta, o sea, la gente no hace nada. No, perdón, pero vos estás tomando, no, pero digo, me parece que va en el día a día en esto, ¿viste? Cuando vos escuchás que hay un refugiante, un migrante, o escuchás de alguna situación y decís, no, mejor que se quede ahí, no, mejor que no venga, o esta discriminación que está en todos nosotros, porque también nos tenemos que deconstruir. Y de vuelta, hay un discurso muy lindo de Shai Held, que lo invitamos aquí a un episodio, que habla sobre que esta tragedia de haber sido esclavos en Egipto, ¿no? Perdón, Uri, ahí te agrego algo. ¿Viste la Gadá de Pesaj? O sea, empieza así. No era arameo, Bedaví, Bayer, Mitzrayma. O sea, mi padre era un arameo errante y descendió de Egipto, de vuelta. Hablamos de Abraham, de Jacob, no importa quién era, digamos, el Midrash pone esa idea que éramos inmigrantes. Y más te digo, si me estás citando la Gadá de Pesaj, ¿cómo decimos en el Alajmanía? Este es el pan de la pobreza, Kol Dishvin, Viete viejal, todo aquel que tenga hambre, todo el necesitado que venga y coma. Entonces, de vuelta en los judíos, muy lindo, todo lindo, mi padre un arameo errante, sabemos lo que sufrimos. Ahora que de verdad estamos en una mejor situación, que no nos falte el techo y demás. ¿Nos la jugamos o no? Entonces, me parece que hay varias cosas. Uno, ¿qué hace cada uno en particular? No sé, adopte un refugiado. No sé, yo no estoy en una situación, lo debería hablar con mi esposa, puedo adoptar un refugiado, puedo traerlo. Pero tampoco hay que ser, digamos, extremista, digamos. Yo creo que, por lo menos, saber que existe eso ya es un montón. Saber qué está pasando. No, yo voy a un paso más, me parece, de vuelta. Tener sensibilidad, ¿no? Como la otra vez escuchaba también, quizás mezclo los temas, pero de Inyan, Leinán, de Tojinian, como dice el Talmud, de un tema al otro en el mismo tema. También está esto, que el diputado chileno que dijo que qué pasa si desborda el sistema de salud de Chile, si pueden traer refugiados, vamos a llamarlos refugiados del coronavirus, acá, pacientes extremos a Mendoza, si pueden traer o no. Y acá muchos argentinos muy progres dijeron, no, mejor no lo hagamos. Si ya resolvimos bien toda nuestra cuestión acá, ¿para qué vamos a traer un problema de afuera? Quizás no es la misma categoría de refugiados, estoy mezclando los temas, pero hablo lo mismo. Si pudimos resolver nuestro tema acá y estamos un poquito mejor que lo que están en Chile, suponiendo, y tenés la posibilidad de traer, ¿no vas a traer? ¿Sí o no? Es que el punto yo creo que es mucho más grande, y esta es una opinión personal mía, que la mayoría de los problemas de la humanidad en el siglo XXI no los puede resolver un Estado-nación, porque el problema de los refugiados no es un problema de un Estado, el problema del calentamiento global no es de un Estado. O sea, son problemas que impactan en toda la humanidad. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo esa ficción de un Estado con fronteras. Es una postura, no soy anarquista, pero digamos, es una ficción y digamos, si está muriendo un chileno, ¿no lo vas a dejar entrar a Mendoza cuando tenés camas vacías? Porque ustedes no tienen sistema de salud. Ojalá Chile tuviera sistema de salud público como Argentina. La verdad no lo tiene. ¿Qué hacemos? ¿Los condenamos a los chilenos por eso?
Yo creo que también No, pero después tenés otra, te juego de abogado del diablo, ¿no? Vamos a Sí. lo dejamos entrar. Pero ¿qué pasa que después Mendoza, hay más casos en Mendoza y necesitas esas camas? ¿Quién No tiene la quisiera prioridad? ser el funcionario que le diga al chileno, bueno, pero hay herramientas para hacerlo con cuidado, digamos, diciendo, mirá, Chile, los dejo entrar, si llega a pasar esto, va a pasar esto, o sea, establezcamos un protocolo. Pero pará, Matías, vamos a un caso práctico que vos conocés, ¿no? Porque este es hipotético. ¿Cómo deciden en donde vos trabajás qué sirios aceptan o no? A ver, veamos algo práctico que vos haces todos los Vamos días. con cualquier tipo de nacionalidad, no importa un sirio. Dale, La dale. persona llega a la oficina, generalmente tiene mucha información, por eso sabe que ahí No, pero están. por eso, lo primero que hay que Llega. aclarar, yo lo sé porque soy abogado, pero la persona tiene que llegar por sus medios a Argentina, no puede pedir refugio en el extranjero. Es más compleja esa pregunta, Por puede, eso. pero es más compleja, no Por importa, eso, no me voy a meter con eso. Puede. No, pero por eso. Tiene que estar en el país primero. Sí y no, o sea, puede también Bueno, desde el extranjero, pero digamos el caso más sencillo para que sea a fácil, ver, digamos. dale. Entra, Pero pide. la mayoría pide refugio cuando ya está dentro del país. Sí, Claro. sí. Okay. Puede ir a la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, en Hipólito Yrigoyen en el 900, en Argentina. Esa es la sede central. Todas las oficinas de migraciones de las provincias también tienen atención a solicitantes de asilo. Él solicita asilo y en el momento se le inicia un expediente. Ahí se le da una residencia precaria, que eso ya le permite trabajar y, digamos, alquilar y gozar de derechos igual que un argentino. Y eso es algo que no es que hay que darlo por sentado, porque la mayoría de los sistemas de refugio del mundo no prevén eso. Acá un refugiado, un solicitante, pide asilo, ya tiene una precaria y al día siguiente puede ir a trabajar. Eso es algo increíble para mí, en el grado de integración. Explica lo que es una precaria, Mati, yo lo sé, pero explícalo porque la Una gente no va a entender. residencia precaria es una residencia temporal que te habilita a trabajar en el caso de los refugiados, por 90 días y es prorrogable. Cada 90 días tiene que ir, presentarse, como para demostrar que tiene un interés en el proceso. Claro. Y en esos 90 días se va llenando las hojas y se va aceptando. Se va haciendo el expediente, hay un informe técnico, una entrevista que tienen con oficiales de elegibilidad, o sea, un oficial que trabaja para la CONARE, toma una entrevista y en la entrevista evalúa estas dos cuestiones, la objetiva y la subjetiva. Y evalúa si la situación, la objetiva sería qué está pasando en el país de origen, en Venezuela, ponele, y la subjetiva es, bueno, cómo lo que pasa en el país de origen lo afecta concretamente a Pirulo Gómez, que vino a solicitar asilo. Eso, el que toma la entrevista dice, bueno, ¿se ajusta o no se ajusta a la definición de refugiado que suscribe Argentina? Eso pasa a la comisión, cuestiones internas, se eleva y se acepta o no se acepta. Se reconoce como refugiado, se deniega. Después pueden apelar. Dame datos, me gustan datos. La mayoría se aceptan, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? No sé datos. No quiero hablar sin saber. Okay. No lo sé, pero hay muchos, digamos, muchos se deniegan, digamos, hay nacionalidades que suelen ser más denegadas rápidamente, digamos. ¿Cómo? Que otras, por ejemplo, senegaleses suele ser una nacionalidad. Pero estoy hablando a título personal, no conozco, digamos, en detalle, pero, digamos, hay nacionalidades, digamos, como la venezolana, que son más fundados o que podrían tener más asidero jurídico, pero eso no quiere decir que no se analizan todas las solicitudes. Todas las solicitudes se analizan y se cumple el debido proceso. Eso quiero dejar. Está bien, Mati, pero yo creo que con lo que veníamos hablando, todo esto es ya una persona que llegó por sus medios, inclusive yo digo, porque yo tuve un caso que puede ser ilegal, Uri, o sea, vos tenés que decir un tipo, mirá, vos tenés que pisar territorio argentina y ya sea que estés en ese, o pases por Paraguay, una vez que estás ahí, decís, quiero pedir asilo y iniciás el trámite en cualquier punto de la frontera. Pero a mí lo que me parece, que igual no sé cómo era, bueno, lo dijiste un poquito, que el programa con los sirios, no sé qué cupo había, pero tenía que haber una familia que lo reciba. Pero la realidad, que en eso sí creo que pasa como le pasaba a los judíos, toda la gente que escribe de todos los países alrededor del mundo, que está refugiada, no sé, en la mitad del desierto de no sé dónde, y Argentina no hace nada por decir, bueno, yo voy a traer 100.000 refugiados tal, ¿entendés? O sea, es una oficina burocrática una vez que la persona llegó acá. ¿Me explico? Y lo mismo con Israel. Yo no sé, Uri, si Israel como Estado, que es un Estado judío, y hablando de los valores de la Torá que vos hablabas, porque
el sionismo es algo político, es algo más, no es tanto de la Torá. O sea, la solución del Estado de Israel no fue hecha por rabinos, digamos. Entonces yo lo que digo es, el Estado de Gracias a Israel... Dios. No, por eso, menos mal. Si no, sería un Ayatollah Khomeini el que estuviese ahora en Israel de presidente. Pero te quiero decir, el Estado de Israel, ¿hay algo que haga activamente basado en los valores y la tradición de la Torá? Es decir, nosotros recibimos 20.000 refugiados de todo el mundo, apliquen de donde quieran que los refugiados. Yo creo que no. No, definitivamente no. Quiero ahora salir abogado del defensor de Israel. Voy a salir, vos estás como muy... a ver, Israel es... Primero, quiero decir, Mati, vos tenés, digamos, quiero dar datos. Vos tenés datos de los países que mayor cantidad de refugiados aceptan. Creo que era Alemania. Estados Unidos es uno de los principales, así todo, digamos, con Trump y todo lo que se dice de Trump, es uno de los principales. Y yo estoy Canadá, recuerdo. La decisión presidencial, que es una vez por año, el presidente de Estados Unidos dice cuántos refugiados va a aceptar. ¿Y más o menos cuántos toman? No me acuerdo los números, pero de Obama a Trump lo viene bajando cada año drásticamente, o sea, entre 50.000 más o menos cada año. Bueno, entonces estamos Estados Unidos, Canadá, Alemania. Los países nórdicos creo que también, pero no quiero hablar sin saber, no tengo estadísticas. Acá yo lo busqué mientras ustedes hablaban, y del World Economic Forum, la estadística dice que esto, a ver de qué año era, 2019, o sea que en el 2018 Canadá recibió 28.000 refugiados y Estados Unidos 23.000. Ok, pero estamos hablando que los países que más reciben, son países que están bastante sólidos económicamente, bastante pluralistas en su base nacional y más, están hablando unos 20 y tantos de mil. ¿Estamos de acuerdo? Menos de 30.000. Creo que menos de 30.000, los que más reciben en todo el mundo. Canadá. Sí, pero por eso. Sí. Pero es una cosa, si hay 80 millones de personas que están pidiendo asilo, que los países que más reciban... Pero perdón, Uri, antes que sigas para defender a Israel, en ese año, en el 2018, todos los países del mundo recibieron 92.000 refugiados. Es un chiste. O sea, si me decís que hay 80 millones de refugiados y recibieron... No, 80, sí. Es un chiste, 92.000 desplazados, 92.000 entre todos. Bueno, por eso, entonces, a ver, de eso, y quiero ver cuántos recibió Israel en ese año. Quiero decir dos cosas. Uno, primero que me parece, como decías antes bien, Mati, esto, digamos que seguimos en esta ficción legal de que los estados pueden autogestionarse, y me parece que en un mundo donde las fronteras ya son ideas que nos creamos en el siglo XIX para administrarnos, hay muchas cosas que falecen de... me parece interesante pensar esto, primero, de esta política de salir a buscar refugiados, ¿cierto? Como, debería haber, tal como está un pacto para el tema del medio ambiente, ¿sí? No sé, el Tratado de París o lo que fuese. Hay un pacto, pero te explico lo que pasa con eso, Uri. Ojo con esos pactos, porque vos igualás a todos los estados, pero igualás para abajo, porque Argentina hoy está acá en nivel de garantías de derechos humanos para los refugiados. Y el pacto prevé por acá, entonces yo no quiero bajar. No, a ver, los pactos nunca bajan, los pactos siempre te ponen el mínimo. Es como la ley, la halajá nunca te pone lo máximo. Si vos querés rezar todo el día, rezar todo el día. Si querés estudiar todo el día, estudia todo el día. La halajá te dice 3 veces al día por lo menos, o estudia 1 vez al día por lo menos. Te pone, la halajá siempre es el mínimo, un pacto internacional es el mínimo. No te van a decir, si cumplís un poco más, no, esa es la lógica, es un tratado. Si cumplís un poco más, mejor todavía y más rápido vamos a llegar al objetivo. Pero lo que sí quiero plantearte así, me parece muy interesante, es primero que no es una política internacional de hoy, mira, tenemos este problema que es el medio ambiente. Para el medio ambiente ya muchos se están moviendo, porque aparte, el medio ambiente, también con esta de Greta y todas estas cuestiones, es como que vende mucho en el discurso, porque la gente ve el mundo más afectado y demás. En cambio, el tema de los migrantes, realmente lo veo como un problema. Y que los países que son generalmente quienes tienen el poder de administrar quién ingresa o no, no hay una política de decir, ¿sabes qué? Dividamos los países en categorías. Hay países que pueden aceptar más y menos. No sé, si tenés hasta 50 millones de personas, tenés que aceptar por lo menos 10.000. Si tenés hasta más de 100 millones de personas, tenés que aceptar 20.000. No sé, una política. Uri. Pero Israel estamos hablando, un minuto, quiero decir algo, Mati. Sí. Israel estamos hablando, Mati, que tiene 8 millones y medio de habitantes, 9 millones, que 9 millones comparado a los 350 millones de Estados Unidos no es nada. ¿Sí? Estás hablando que es un 3%. No, por eso, Uri, lo que vos estás diciendo bien, ¿no? Porque te quiero ayudar con esto del World Economic Forum, como que lo que valoran es, por ejemplo, que Canadá
recibe 756 refugiados por millón de personas. Australia, 510. Suiza, Pero les tiro un ¿entendés, dato no? que Como que es hay, muy duro. como dice Uri, hay una proporción respecto de la población. Entonces, Israel, Claro, por porque tener 6 lo tenés que millones, medir así, lo tenés que medir así. Si vos claro. sos un Estado, entonces, Pero- el Vaticano no puede recibir 50.000 personas en un año. Exacto, exacto. Claro, y sumo algo, según este informe de la ACNUR, que es de hace 2 días, el 85% de los refugiados son acogidos en países en desarrollo. Claro. Entonces, ahí nos tiene que llamar la atención, porque digamos, Líbano acoge a los que se escapan de Siria, pero Líbano no tiene ni resuelto a los locales que les va a dar. Como, ¿Entendés? como Argentina acoge a los venezolanos. Totalmente. Entonces, hay ahí una distribución. No, pero es lo mismo, somos un país en desarrollo, nadie va a decir que somos un país de primer mundo. Obvio. Y Che, ahí nos hay van una a clausurar el distribución. podcast, Uri. No, vivimos en democracia. Ahí hay una distribución inequitativa de los refugiados. O sea, Claro, a ver, pero primero, vamos a preguntarlo. Yo estoy volviendo a Israel, pero me gustan los datos que tira Eloy, que es un más mati para eso. Bueno, primero tiene que haber una política y decir, ok, ¿qué es lo que decimos que estos países, que son estas ficciones legales en las cuales aún así vivimos, tienen la obligación de recibir para tratar de, tal como solucionar el problema del medio ambiente, ¿sí? Solucionar el problema de los refugiados en el mundo y los desplazados, listo. Hacer un criterio, X cantidad de cientos o miles por millón de habitantes. Bueno, y que cada uno vea, ¿lo cumpliste o no lo cumpliste? ¿Sí? Como estás presentando los casos de coronavirus todo el tiempo, cuántos Claro. son los muertos, cuántos son los enfermos y demás, debería presentar todos los años cada país cuántos es. Eso digo que es una política que los judíos deberíamos hacer lobby a nivel mundial. ¿Me decís qué tenemos que hacer los judíos? Todas las comunidades judías a nivel mundial tenemos que hacer lobby en todos los países del mundo para generar una política así. Eso, qué mayor enseñanza y regalo al mundo de parte de los judíos es alguien que supo ser lo que es un refugiado, no por un año, no por 10 años, no por una política de un dictador de turno o de lo que fuese, como puede estar pasando en Siria, como puede estar pasando en Venezuela y demás. Si sufrimos lo que es refugiado durante miles de años. Ahora que ya no somos refugiados, creo que lo que tenemos que hacer es decir, como lo sufrimos nosotros, no queremos que otro lo sufra. Mira, Porque eso es lo que yo quería decir antes, un minuto, Nati, que decía Jaisa, es decir, el haber sido refugiados y que nadie nos ayudó, o que la mayoría no nos haya ayudado, nos puede generar dos respuestas. La primera respuesta es decir, ¿sabes qué? Como nadie nos ayudó, nosotros no ayudamos a nadie. Pero esa no es la respuesta judía. La respuesta judía, porque lo mismo podría haber pasado con Egipto. Con Egipto, ¿qué podría haber dicho la Torá? Como fuiste esclavo en Egipto y a vos nadie te ayudó. No vinieron los asirios, no vinieron los babilónicos, no vinieron otros a ayudarte, vos no ayudas a nadie. La propia respuesta de la Torá de Dios es, como vos no fuiste, como vos fuiste esclavo, ahora vos tenés la obligación de no maltratar al extranjero. Entonces, ahí es donde digo, ok, por un lado, como comunidades judías hay que hacer lobby para eso. Como judíos en particular, tenemos que ser más empáticos en eso. Y como Israel en particular, Israel es un estado de solamente 9 millones de personas, con muchos problemas entre muchos, y que Israel, por su condición, durante mucho tiempo sí solucionó el tema de los refugiados, porque absorbió los refugiados propios, porque siempre es primero a los propios, ¿no? Esto me parece, también hay que bancarlo y no hay que hacer este discurso tan universalista, porque, yo no, como alguien decía, no existe la sopa en universal. Vos comés una sopa de tomate, no, dame una sopa universal, dame una sopa de tomate, de zanahoria, no existe esta sopa universal, no existe el ser humano universal. Entonces, siempre es natural ayudar a los propios. E Israel fue la cuna de los refugiados judíos de los países árabes, de Etiopía, totalmente, de Rusia, y realmente, pero a ver, en ese sentido, ahí digo, yo no criticaría tanto a Israel, porque en 70 años pudo hacer con refugiados que venían de otros lados, muchos más que muchos otros países, y pudo, mal que mal, con los etíopes un poco peor, con los rusos un poco, con los yemenitas en un momento en los 50, 60, con conflictos, los pudo integrar en la sociedad, porque ese también es el gran objetivo. Coincido Entonces, 100%. no sería tan duro con Israel que pudo, a ver, Israel, si lo fijas, no sé cuál es el porcentaje, pero la inmensa mayoría son inmigrantes y muchos fueron refugiados de eso. Yo diría eso con los propios judíos, porque tenías deber nacional, lo que fuese. Una vez que Israel soluciona eso y soluciona el conflicto árabe-israelí, y también tiene, a nivel territorial no es nada. Fíjate, si Estados Unidos... Además, sí, más allá de este deseo del sionismo de crear un Estado judío, la respuesta israelí podría ser tranquilamente, si sabes que las Naciones Unidas me estás exigiendo con refugiados, te solucioné un problema de refugiados como ningún Estado lo hizo en la historia de la humanidad, ¿entendés? Y con esto que decía Suri del lobby, yo me imagino la imagen, ¿no? De, por ejemplo, el presidente de la DAIA yendo a hablar con el presidente de Argentina para que acepte más refugiados. Sería increíble, ¿no? O sea, dentro de esto que es la tradición judía, algo impensado.
Pero quiero traer un caso muy, muy fuerte que a mí me marcó también, que es que durante el genocidio armenio, por parte del Imperio Otomano, el embajador estadounidense, Henry Morgenthau, creo que se llamaba, era judío. Y él se reúne con los genocidas, y él, no me acuerdo quién del Imperio Otomano, le dice, está bueno en las cartas que le dice, ¿por qué a vos te preocupan los armenios si vos sos judío? Le dice. Y él era embajador de Estados Unidos, no era embajador de Israel ni nada de eso. Y él le dice una frase que es, yo antes de ser judío, soy el embajador de Estados Unidos. Ah. Pero está esta idea de, o sea, el genocida dice, ¿qué te importan los armenios si vos sos judío? O sea, esta idea de me preocupo solo por los míos, yo creo que, bueno, Henry Morgenthau no es que dijo, no, yo soy judío y en la Mishnah me obliga, no. O sea, el chabón dijo, yo soy embajador de Estados Unidos, pero no se quedó callado. Pero ahí es sí me parece que por el otro lado decir no, porque la Torá, porque la Mishnah, porque el Talmud, porque la filosofía y porque los profetas nos piden hacer esto, es lo que deberíamos hacer como judíos. Realmente quiero. Y de vuelta, en Israel, más allá que el establishment político de Israel muchas veces es bastante criticado por cómo trabaja con los sudaneses y demás, que son estos refugiados que entran en la frontera con bueno, Israel también tiene un problema que no tiene resuelto, no solo lo económico lo tiene resuelto, no tiene resuelto el tema de seguridad interna, entonces vas a ser más sensible con quienes entran en tu frontera. Pero más de eso, la cantidad de organizaciones judías de la sociedad civil israelí que están a favor de darles un asilo a estos refugiados sudaneses es altísimo y no se ve en la mayoría de los lugares del mundo. Entonces, ahí es donde digo, yo Israel lo sacaría porque Israel, más de todas las críticas, para mí hace un muy buen trabajo. ¿Podría ser más? Sí. Pero bueno, digo, ok, ¿cuál es mi responsabilidad como judío? Y es donde digo, creo que hay mucho trabajo, mi lado, desde rabino por el otro, por un lado, desde los educadores por el otro, y del judío típico decir, si vos como judío te importa un carajo un refugiado sirio, es que no entendiste nada de la historia judía. Simplemente. Podés tu madre ser judía, tu padre ser judío, puedes estudiar mucha Torah, pero si sos insensible a un refugiado de otro país y de su situación y te dice, ¿sabes que se encargue otro? Cerremos las fronteras y cuidémonos los propios, es que no entendiste nada de la historia judía. Es que también, Uri, y vos lo decís porque vos tenés, digamos, la espalda de rabino, conocés las Mekorot y lo podés decir con sustento, pero yo, digamos, como judío de a pie, digamos, te digo algo que es, yo juzgo a una persona no por cómo trata a su mamá, a su novia, a las personas que conoce. Juzgalo por cómo trata a la persona, no sé, al trapito que estaba en el estacionamiento. Porque yo es obvio que a mi novia la voy a tratar bien, a mi familia la voy a tratar bien. Pero ¿qué pasa con el que no conozco? ¿Qué pasa con el que no es como yo? Y ahí yo creo que está el debate más filosófico que hay que darse desde las fuentes judías también. Sí, creo que sí. A ver, de vuelta, pero me parece que de vuelta, todas las cosas pero no tenemos resuelta la economía propia. Es cierto, la Argentina no puede recibir lo mismo que un país totalmente desarrollado. Pero eso es cierto, y un país que está en conflicto tampoco puede recibir lo mismo. Pero me parece que hay criterios, por lo menos, de humanidad, de ayuda inmediata. Primero está lo inmediato. El que se está escapando, ¿viste? No sé, los que están ingresando en los barcos, ¿vieron estas imágenes que veíamos en los últimos años de los migrantes del norte de África tratando de llegar a la costa, ¿sí?, de España o a la costa de Italia y demás, en estos pequeños barcos? Estamos, o en esos canoas, o lo que sea, y la sensibilidad de mucha gente, digamos, es un problema de África. ¿Pero quién causó ese problema de África? Los colonizadores europeos, durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Entonces, y 20, entonces, digamos, sentir que lo nuestro, solamente lo nuestro, porque está más o menos resuelto, que por acá en Nordelta estamos más o menos bien, ya está, resolví acá, pago los impuestos acá, estoy bien, no salgo de las paredes Nordelta y me sensibilizo, de vuelta, alguien lo quiere hacer, está bien, está en todo su derecho, yo no lo obligo de nada, pero no es el camino judío. Me parece que el camino judío es romper con esto, de vuelta, no con un criterio, ¿sabes qué? Aceptemos a todos los refugiados del mundo, porque no podés recibir a todos, pero sí puede haber políticas inteligentes de cantidad de cientos o miles de refugiados por millón de habitantes, dependiendo de la categorización de cómo es el país. Y tener esa política, y como los judíos deberíamos estar en la vanguardia para abogar por una política semejante. Estoy convencidísimo de eso. Uri, me parece que nuestro caso como judíos, lo único que podría, igual seguramente me voy a equivocar, me van a corregir, pero así pensando mientras los escuchaba es, todos estos refugiados que estamos hablando ya tienen un país de pertenencia, son ciudadanos sirios, ciudadanos de un lugar. Lo único que se podría parecer a un judío sería un gitano, ¿entendés? Que está por todo el mundo y que los discriminan y que los persiguieron y no sé qué, pero después
Los otros son problemas políticos de Venezuela, de un gobierno, un problema político, una guerra civil siria. Entonces, tampoco se asemeja tanto al judaísmo. Y por eso, lo digo con orgullo, me parece perfecto que los propios judíos nos encargamos de nosotros, porque ningún país se preocupaba por nosotros, como yo tampoco me preocupo por los sirios, que no me parece mal, que yo me preocupe por los sirios, por lo de Ruanda, no sé qué. Pero bueno, al final nosotros mismos nos rescatamos. Y bueno, y la realidad es que, qué sé yo, viste, la caridad empieza por la familia. Entonces, bueno, nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, qué sé yo. El resto son problemas de Venezuela, de Siria, de esto, de lo otro. Y el problema del judío, discriminarlo por su religión y que nunca lo reconozcan como un habitante, como un ciudadano, bueno, era un problema único que nos llevó al Holocausto. También así como decimos hace 70 años está el Estado de Israel, bueno, el Holocausto pasó hace 75, y bueno, lo supimos resolver. Así que bueno, felicitarnos a nosotros los judíos, y bueno, si no, de nuestra experiencia podemos ayudar, ¿no? Y hacer consultoría y a la gente, buenísimo. Pero la Bueno, verdad, sí, escúchame, no. tampoco somos. No, pero te quiero decir, lo nuestro fue algo excepcional, y también cuando ustedes hablan, yo me ponía a pensar que es verdad que es cierto, o sea, rescatamos refugiados solo por su condición de judíos, pero que eran de un montón de razas, digamos, porque eran judíos de África, de Europa, de acá, de allá, que si no hubiesen sido judíos no los hubiésemos rescatado. Estaría bueno saber las cifras de cuántos judíos fueron rescatados, ¿no? Que ya hicieron aliyá, digamos, que ascendieron a Israel voluntariamente y ya un poquito más acomodados. Pero la realidad es que si no hubiesen sido judíos no los hubiésemos ayudado. Estás hablando de cientos de miles, por lo menos 300.000 de los judíos del mundo árabe en los años 50, también tenés arriba de 100.000 de Etiopía, tenés arriba de 1 millón de Rusia. Bueno, es algo. Bueno, son los números que están en la arriba de mi cabeza, después hay muchos más. Bueno, pero por eso te digo, acá decía, yo mientras leía, bueno, que lo leí antes pero no lo dije, que Estados Unidos de 1980 hasta el 2017, que era este reporte del World Economic Forum, había recibido 3 millones de personas, un montón. O sea, uno dice, bueno, 30.000 por año, pero no sé cómo llegaron a 3 millones está bien, sí, 80 ahora son 40 años. Pero bueno, pero la realidad es así, hay que decirlo con orgullo. Bueno, los rescatamos porque eran judíos, qué sé yo, la caridad empieza por un hermano, por un amigo. Pero estoy de acuerdo, pero por eso diferencia a Israel del resto del mundo judío, digamos. Entonces, la caridad empieza por casa, por supuesto que sí. Y Alberto Fernández acá en la Argentina está repatriando a los que son argentinos. Digamos. No decía, claro. Hay una no sé lógica. en qué parte se decía esto, Uri, Anieja Codmim, ¿no era? Tus pobres primero, no sé en dónde lo decía. Pero lo había estudiado en algún momento, pero bueno. Sí. Cuando son todas las halajot, todas las leyes de cómo dar caridad, de cómo dar tzedakah y demás, sí, tus pobres están primero y después los pobres de otra ciudad y después los pobres del país y después de los pobres de otro país, ¿no? Entonces, existe esta anieja conmigo, ¿no? Tus pobres primero. Estamos de acuerdo, pero una vez que resolviste tus pobres, por supuesto, primero ocupate de los propios. Pero vos lo que decís, ok, no hay un caso comparativo con los judíos. Está bien, pero vos estás hablando es la categoría de refugiado. No importa cuál es el origen, porque si se resuelve la ecuación de los problemas que se originan en Siria, bueno, también, para volver y demás. Pero ¿qué pasa si ahora, no sé, Israel no quiero poner un ejemplo, que voy a terminar mal y no vamos a ir de tema para otro lado. Así que, no sé, Mati, si tenés ganas de cerrar con alguna idea, algo que no hayas podido decir y que quieras decir. No, a mí me gusta mucho este debate desde la tradición y qué es lo que nosotros podemos aportar, pero como respondiendo a Elo y también para dar como un cierre, que un poco el objetivo de este sistema de refugio es, por un lado, o sea, esta gente está acá en Argentina, entonces, bueno, si ya está acá, entonces ellos pueden elegir. O sea, nosotros tenemos un deber quizás que es ayudar en la integración local, es decir, mucha gente emplea a refugiados o recibe, no sé, un servicio de una persona venezolana, y eso es una forma de ayudar. Integración local. Muchos de ellos también dicen, no, la verdad que quiero irme a un tercer país porque mi familia quedó en Perú, en el camino, entonces quiero volver con mi familia, y también se lo ayuda a volver. Y hay otro que es la repatriación también, con lo que decía antes Uri, ¿viste? No sé, siempre eso de, no sé, muchos venezolanos también, digamos, tomamos el ejemplo venezolano, pero hay un montón de nacionalidades. Toman a la patria, a la madre patria, como, o sea, el lugar donde naciste, donde creciste, y ese sentimiento de pertenencia sigue estando, así como nosotros lo tenemos quizás con Israel, muchos lo tienen con el lugar donde nacieron, y no podemos ser indiferentes también a
que estamos tratando de personas, más allá de que haya números, estadísticas, son personas con sentimientos, con ideas y nada, eso creo que también a veces se pierde un poco el foco. Bueno, gracias Mati. En este episodio que hablamos un poco de la tradición judía, de los refugiados, de los migrantes, voy a hacer algo que nunca hice en Pieles, ¿ok? Elo, Mati, ¿están preparados? Nunca está, ¿ok? Voy a hacer un compromiso público que cuando Mati se case, yo estoy esperando que me diga, me voy a casar con mi novia y que me llame para oficiar la jupá. Si no, yo me enojo, ¿eh? Lo voy a decir acá en Pieles. Voy a decir algo en Pieles también, que yo conocí a mi novia en un shiur de Uri. Por eso. Yo la conozco a Tati, lo conozco a Mati, entonces voy a decir públicamente acá. Che, pero vos cobrás por los casamientos, Uri, ¿cómo es? En este caso no, yo ya lo hablé con Uri. En este caso no, porque me conocí en un shiur de él. Todo queda acá para los refugiados, va. La jupa. Ahí va. Pero el compromiso público de cuando decían casar, que es tiempo para que se casen. Ya está, chicos, ya voy a hablar con ustedes nuevamente, así que espero y lo invitan a él o a la jupa. ¿Okay? Ahí está. Ya. Ahí es. Bueno, nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau. Chao.